2 de la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es martes 15 de agosto de 2023. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Nidia, por el apoyo. Ahora sí, estamos todos listos. Comenzamos. El Pleno de la Corte ordenó expulsar del Código Civil de Tabasco disposiciones que condicionaban el acceso al contrato de gestación asistida. Lanzan convocatoria para ocupar 15 plazas de peritos médicos en el Consejo de la Judicatura Federal. La Defensoría Pública Federal ha promovido más de 1,800 recursos contra la prisión preventiva. Vamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, quien tiene listo ya el reporte de lo que transcurrió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario. ¿Qué tal? A todas las personas de esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 declaratorias generales de inconstitucionalidad y por las que expulsó diversas disposiciones de Jalisco y de Tabasco. En el primer caso se trató de una declaratoria general de inconstitucionalidad de porciones de los artículos 380 bis 1 y 380 bis 5 del Código Civil de Tabasco relativos al contrato de gestación subrogada. Ya la primera sala de la Corte había resuelto en un amparo en revisión que eran inválidas estas porciones. Voy a decir cuáles son las porciones referentes a la madre pactante que padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero, esto del artículo 380 bis 1 y del 380 bis 5 fracción tercera, las porciones normativas que refieren a la mujer contratante que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y que cuenta entre 25 y 40 años de edad. Escuchemos al ministro ponente. El plazo de 90 días concedido al Congreso del Estado de Tabasco transcurrió del 5 de septiembre de 2022 al 27 de febrero de 2023, sin que a la fecha se haya reformado o derogado dicho precepto, por lo que subsiste el problema de inconstitucionalidad de los artículos respecto de las porciones normativas señaladas. La segunda declaratoria general de inconstitucionalidad se declaró sin materia, pues el argumento central, lo que se iba a revisar de esta declaratoria, estaba directamente vinculado con lo resuelto en la declaratoria previa. En el tercer asunto se trató de una declaratoria respecto al Código de Procedimientos Civiles de Jalisco. De ahí se expulsó la segunda parte del último párrafo del artículo 66 relativo a las sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de Jalisco. Esos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Mario, muchas gracias por el reporte, que tengas una excelente tarde. Y en otras noticias, la primera sala de la Corte estableció a partir de una interpretación sistemática de los artículos 105, 456, 458 y 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la legitimación para adherirse a un recurso corresponde a todas las partes del proceso penal que a su vez tengan derecho a interponer un recurso de apelación. Explicó que la tutela judicial efectiva implica que los jueces busquen la interpretación más favorable al ejercicio de la acción. Ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales deben interpretarse privilegiando la tramitación del proceso respectivo. En el caso de la adhesión, esta interpretación debe operar con mayor razón, pues la legitimación no prevé mayores restricciones en términos de las partes con derecho a recurrir, que en este caso son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor.
La Suprema Corte dio a conocer que el Acuerdo de Escazú es un instrumento regional vinculante que establece obligaciones para los estados en materia de protección al medio ambiente y a personas defensoras de la naturaleza. En el marco de los diálogos con el sistema interamericano, Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló sobre la importancia de dicho acuerdo. Un acuerdo que se ha adoptado para América Latina y el Caribe y que viene a fortalecer y a complementar estándares y obligaciones de los estados. El acuerdo garantiza acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Contempla que las personas deben ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales y promueve la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y el Consejo de la Judicatura Federal lanzó la convocatoria del tercer concurso para la selección de 15 peritas y peritos médicos que serán adscritos a la unidad de peritos judiciales. 8 plazas serán para mujeres y 7 para hombres. Las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria podrán inscribirse del 21 al 25 de agosto de 2023 en la página web de la Escuela Federal de Formación Judicial. El 18 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal publicará la lista de las aspirantes aceptados al concurso, quienes a partir del 25 de septiembre y hasta el 6 de octubre sustentarán el caso clínico. Y la Defensoría Pública Federal dio a conocer que continúa impulsando estrategias frente a la prisión preventiva, promoviendo la revisión de la medida cautelar en los casos que acompaña. A la fecha ha promovido 1.805 incidentes de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva por exceso o partiendo del criterio de la Corte Interamericana, de los cuales ha obtenido el cambio de medida en 179 casos. Un caso que sigue acompañando a la Defensoría Pública Federal es el de Brenda Quevedo, quien lleva más de 15 años en prisión, acusada de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, proceso que todavía se mantiene en etapa de instrucción. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias recomendó al Estado mexicano dejarla en libertad, ya que su detención fue arbitraria y además fue víctima de tortura. La Defensoría Pública Federal está a la espera de la resolución del amparo en revisión en el que solicitó el cambio de la medida cautelar, sobre todo por las condiciones de salud que enfrenta, derivadas de la tortura que sufrió y de las condiciones carcelarias que enfrenta. Es el caso también de Israel Vallarta, quien lleva 17 años en prisión preventiva, procesado por el delito de secuestro, pero sin recibir sentencia. Y el 10º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito estableció que cuando los trabajadores jubilados demanden del FOBISSSTE la devolución de las aportaciones de vivienda del 5% por el periodo 1972-1992, deberán realizarlo ante dicha institución antes de acudir a la vía judicial. Lo anterior con base en un criterio de la segunda sala que estableció que si bien la prestación reclamada surgió de una relación laboral, al jubilarse surge una nueva relación de carácter administrativo. Explicó que deben acudir al FOBISSSTE para demostrar que cumplieron con los requisitos correspondientes y que a pesar de ello les fue negada la devolución o se les entregó una cantidad menor a la que les correspondía, pues solo de esta manera se justificaría la solicitud de devolución por la vía judicial. Y el próximo 18 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal dará inicio al Diagnóstico Nacional de Capacitación 2024 de la Escuela Federal de Formación Judicial. Con ello, personal del Consejo podrá emitir sus comentarios sobre sus necesidades de capacitación para el 2024 y así contribuir al desarrollo del conocimiento y la independencia judicial. Los programas de capacitación 2023 fueron aprobados en mayo. En ellos se acordó incorporar, con un impulso transicional evolutivo, las mejores prácticas nacionales e internacionales. Estos programas guían a nuestra institución y la rigen durante este año. Momento de una pausa, en un momento continuamos.
emitido Al regresar, la Corte ha emitido diversas sentencias que protegen los derechos de las personas de la diversidad sexual. (14:11). Gracias por continuar con nosotros. La Suprema Corte ha protegido los derechos de las personas con la diversidad sexual, con determinaciones que han ayudado a derrumbar las estructuras jurídicas y sociales que perpetúan la estigmatización y la discriminación. Así lo expresó la investigadora Gladys Fabiola Morales Ramírez del Centro de Estudios Constitucionales al difundir el cuaderno de jurisprudencia Los derechos de la diversidad sexual, que puede descargar de manera gratuita en la página sitios.scjn.gov.mx/CS. A partir del análisis de 66 sentencias, este cuaderno presenta la línea jurisprudencial sobre el acceso, ejercicio, garantía y alcances de los derechos de la diversidad sexual. Y en más noticias, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó algunos criterios del máximo tribunal para fortalecer los derechos de las juventudes. En la contradicción de criterios 330/2022, la Corte determinó que las universidades privadas son autoridades responsables en el juicio de amparo cuando omiten entregar el título universitario, acto que impide el derecho a la libertad de profesión. Por otra parte, en la acción de inconstitucionalidad 73/2021, invalidó un artículo del Código Civil de Puebla que exigía tener 18 años para solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género autodeterminada de las personas trans. Y en torno a los derechos sexuales y reproductivos, determinó la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto al considerar la existencia del derecho humano de las personas a determinar el sentido de su vida y decidir sobre su cuerpo, en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. Y la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral confirmó que fue inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género que denunció la presidenta municipal de Chalcatongo de Hidalgo, en Oaxaca, por parte de integrantes del ayuntamiento. Al confirmar la resolución del Tribunal Electoral del Estado, en este mismo sentido, la Sala acreditó que este no tenía competencia respecto a las conductas denunciadas, al no ser de jurisdicción electoral. Que no es posible advertir que las conductas afectaron sus derechos político-electorales en su carácter de presidenta municipal, ni que existían elementos de género para tener por acreditada la violencia política en contra de las mujeres en razón de género en su contra. Mediadoras y mediadores certificados por el Poder Judicial de Aguascalientes participan en la capacitación sobre redacción de convenios en materia civil, familiar y mercantil, impartido por juezas y jueces locales para lograr la resolución de conflictos a través de la mediación. En el primer semestre del año, el Poder Judicial de Hidalgo dictó 138 sentencias laborales que protegen los derechos de las y los trabajadores a través del nuevo sistema de justicia laboral para terminar con el formalismo excesivo, el abuso procesal y las malas prácticas. La Escuela Judicial de Oaxaca inició el curso sobre estudios del daño punitivo y diferencias en indemnización y compensación, impartido a personal del Poder Judicial local, que forma parte de la constante capacitación para mejorar los procesos de justicia alternativa. El Poder Judicial de Guerrero llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Diseño e Implementación del nuevo Modelo de Justicia de Paz, en la que se delineó el programa de capacitación al personal jurisdiccional y administrativo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y el investigador Carlos Trapani de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela explicó cómo fue el proceso de constitucionalización de los derechos de la niñez y adolescencia en aquel país, tras participar en una conferencia internacional sobre el tema organizada por la Suprema Corte. Detalló que en Venezuela se aprobó una ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, cuyos conceptos fueron retomados en una reforma constitucional posterior, tales como el principio de interés superior y prioridad absoluta, así como un sistema de protección especial. ¿Cuál es el reto? Cerrar las brechas entre los aspectos teóricos, normativos y constitucionales con la realidad que viven muchos niños en Venezuela. Persisten dificultades en el acceso a servicios básicos, educación, salud, agua potable, violencia, salud mental. Llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención. Hasta pronto.